Hola, ¿qué tal? Bonita tarde a todas las personas que vais a poder compartir este instante, este espacio, este momento con todos nosotros y nosotras. Feliz de estar una vez más aquí en vivo y en directo desde Arbucias, Gerona, para poder compartir este momento con otro invitado en este programa titulado Tejiendo en Amor. Gracias a las personas que os vais conectando, Grey, Emilio, Berta. Gracias a todos y todas por ser y estar, y ya tenemos aquí a nuestro invitado. Así que sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro invitado para poder tejer junto a él esta tarde en amor desde aquí, desde España. Así que vamos a invitarle, que lo he saludado nada más. Vamos allá. A ver, un segundito. Aquí está. Luis, aquí te tengo. Gracias a todos y todos los que vayáis conectando, todas y todos aquellos que os vayáis conectando durante este vivo, pues voy a estar muy pendiente de lo que nos comparte Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Rafael. ¿Qué ¿Cómo es? tal? Muy bien, feliz de poder estar aquí contigo y compartir esta tarde. Muy bien, yo igual. Encantado de estar contigo, de conocerte y bueno, y de charlar un rato, que es a lo que vamos y además, pues la gente que nos esté escuchando, pues lo que podamos aportar positivo, bienvenido será. Qué bien, gracias por aceptar la invitación a este tejido amoroso que estamos entre todos tejiendo, ¿no? Así es, así es. Hace mucha falta, hace mucha falta el amor, más que nunca. Siempre ha hecho falta, pero en este momento en especial es un momento de tejer en amor, de unirnos, de entender qué es el amor en realidad y bueno, de conectar almas y de influenciar. Yo siempre digo influenciar positivamente con nuestro ejemplo de vida a las demás personas. No se trata de dar lecciones ni nada, simplemente tener nosotros una vida ejemplar con nosotros mismos primero y eso es lo que luego va a hacer que podamos influenciar a otras personas, que es así como se iluminan los faros de luz, las conciencias que somos todas las almas. Sí, inspirándonos, ¿no? Inspirándonos unos a otros, ¿no? A través de esa empatía, de ese reflejo. Qué hermoso escucharte. Luis, ¿estás en Andalucía? Sí, sí, en Almería, En Almería. en un pueblo pequeño de la provincia de Almería, del interior de la provincia. Y bueno, aquí vivo, una zona tranquila y nada, muy bien, muy bien. Qué hermosos. Normalmente siempre empiezo pidiendo una presentación, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de pedirte que nos compartas cuál es tu labor, cuál es tu presente, qué es lo que estás haciendo, con qué estás conectado. Pero has dicho algo muy hermoso que es entender de verdad lo que es el amor, ¿no? Y yo que vivo en Cataluña he sido siempre un forofo o un aficionado o un admirador de nuestra canción española, La Copla. Sí, que también se relacionó mucho con Andalucía, pero es una canción de todo el Estado español, ¿no? Pero fíjate, ¿no? De lo que hablaban las coplas, de ese amor terrorífico, de celos, de odio, de temor, ¿no? Y a través de las coplas, a través de los mariachis en México, ¿no? También nos han ido durante décadas diciendo que el amor es lo que sinceramente yo siento en estos momentos que no es, ¿no? Por amor te mato, si no eres mía no eres de nadie y todas estas historias. Así que me ha encantado eso que dices, porque yo sigo escuchando copla, guardando las distancias, porque siento que es algo maravilloso. A nivel cultural también está reflejando una época, pero cuánto nos han despistado, ¿no? Cuánto nos han confundido y nos hemos dejado confundir de lo que somos en esencia, ¿no? Bueno, sí, sí, ocurre un poco similar, por lo que me estás diciendo, a lo que ha sucedido con las religiones. Están enfocadas en el miedo y en todo lo que es la negatividad, en todo lo que hay que huir de todo eso. Y en cuanto al arte, pues también ha ocurrido un poco y sigue ocurriendo. Bueno, a nivel artístico, creativo, sabemos que el desamor, la nostalgia, el desamor es lo que más llega, pero igual que es lo que más llega a las noticias negativas en la televisión porque es lo que más engancha a las personas, siempre es el miedo. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una parte mental que es la que nos mueve, que es una parte mental que hay que entender y luego poner al servicio del alma, yo siempre digo eso, poner al servicio del alma para que la mente no te domine. Y la mente es un mecanismo de defensa que tiende a ir hacia la negatividad, hacia donde está el peligro, porque la función de la mente es protegernos. Por eso la gente se engancha a la negatividad, el desamor vende, las noticias negativas venden y bueno, y en la religión, pues bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido. Así que, bueno, en la copla, en la canción también está esta parte y ahora hay que cantar más que nunca. Yo sé, he escuchado tu música y bueno, y nada, felicitarte
porque Gracias. hace falta música de vibración positiva, letras positivas y que de verdad armonicen estos tiempos. Así que hace mucha falta eso. Sí, porque es muy bello, porque ya los pueblos indígenas, los pueblos de la Sagrada Golbeta Tierra nos hablaban de la importancia de la palabra y de la vibración. No sé si conoces los estudios de Masaru Emoto, me imagino que Ajá, sí, sí, pues sí. ya hoy científicamente también para los que si no lo demuestra la ciencia no lo creen, la importancia de la palabra. Así que si estamos todo el día escuchando reggaetón, ¿no? Que aparte de hablar del desamor, habla de, bueno, de muchísimas cosas que no quiero ni mencionar, pues en esa vibración estamos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hoy en día la música está enfocada ahí, en la vibración baja, en la vibración negativa. Y bueno, para mí el reggaetón es que directamente no lo catalogo ni como música. Eso Para mí es. eso no es música. Pero sí, es cierto, es cierto. Entonces, hace falta vibración positiva, palabras positivas y entender algo muy importante. Ahí me voy un poco a lo que yo más toco, que siempre es lo mental, la mente, las emociones, y que todo lo que entra en nuestra mente acabamos proyectándolo en nuestro mundo. Esto es algo que las personas no acaban de entender, ven como algo inocente estar viendo noticias negativas constantemente o enfocados en programas de negatividad, de problemas, de conflictos, y no entienden que todo eso entra en nuestra mente, entra de una forma subconsciente, en el inconsciente, y luego es lo que dirige nuestra vida. Y es muy importante entender que toda la información que entra en tu mente luego la crea en tu mundo. Por eso hay que filtrar más que nunca toda la información. Las fuentes de información son la clave. Nosotros nos Mm. tenemos que ir a lo que nos aporta positividad, alegría, en el arte, en los libros, en las personas, exactamente igual. Así es, eso es lo que tenemos que hacer, es muy importante eso. Y yo siento, ya hemos empezado, así que ya podemos seguir tejiendo si te parece. Yo siento que las Genial. palabras, si realmente nos parásemos un instante, no solo con las palabras, con todo lo que nos rodea, nos parásemos un instante de verdad, nos saltásemos de ese mecanismo de puro movimiento o movicierto constante que parece que vamos así como sobrecabalgando sin detenernos un momento a sentir lo que está ocurriendo aquí y ahora. Fíjate, la palabra nos informa, informa, ¿sí? Exacto. Esa información es ese ¿no? Que nos está formando. Entonces, si nos hubiésemos parado un momento a sentir la palabra, etimológicamente no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Informa, sí, pero lo podemos entender perfectamente. In, hacia adentro, forma, ¿no? Lo que nos está informando, nos está formando interiormente, ¿no? Y no hace falta ni tener estudios psicológicos, solo detenerse un instante, ¿no? Y eso es lo que nos estabas compartiendo, ¿no? De lo que nos rodea y de la información que nosotros estamos nutriéndonos, eso es lo que finalmente nosotros nos da la forma interna y por lo tanto proyectamos en nuestras vidas, ¿no? Efectivamente, la palabra es clave, porque la palabra, como tú bien dices, es lo que de alguna manera nos va a decir lo que hay en nuestro interior a nivel subconsciente. Las personas hablan y la mayoría de los seres humanos no saben que la palabra es mágica, que todo lo que invocamos a través de la palabra se está creando en el universo, se acaba materializando y también nos dice lo que hay dentro de nosotros. Por eso de ordenar nuestros pensamientos también es escuchando, sobre todo escuchando conscientemente qué es lo que decimos. Es muy importante porque muchas veces, la mayoría de las veces, estamos invocando en nuestra contra, estamos diciendo, afirmando continuamente cosas negativas hacia nosotros y como no somos conscientes, como no nos paramos a escuchar de forma consciente, esa palabra crea realidad y también nos informa de lo que hay dentro de nuestra mente. Entonces, si nosotros aprendemos a ordenar lo que sale de nuestra boca, eso es lo importante, es la información que nos da la clave de lo que hay en nuestro interior. Si aprendemos a ordenar eso, estamos aprendiendo a ordenar nuestro mundo interior, que como sabemos es lo que finalmente hace que generemos una realidad u otra. Entonces es muy importante, la palabra es fundamental. Aquí en España, bueno, por lo menos en las regiones que yo conozco, la expresión "la vida es una mierda" es como una muletilla, ¿no? Se te cae un tornillo, vaya mierda de vida, ¿no? Es decir, bueno, pues si vamos diciendo "la vida es una mierda, la vida es una mierda, la vida es una mierda", ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pues la vida es una mierda finalmente para aquella persona que lo está diciendo continuamente, lo está afirmando y lo está creando en su realidad. O todo me sale mal, o no soy capaz de lograr cualquier cosa, lo que sea. Eso es muy, muy importante que entendamos esto, porque
porque como te digo, es lo que ordena los pensamientos. Por eso hay que pararse. Yo hace tiempo ya que lo hago, y cuando voy a hablar, intento, antes de decir algo, pienso y digo, bueno, esto que estás a punto de decir, ¿te beneficia, te perjudica? ¿Puedes cambiarlo? ¿Puedes modificarlo? Eso es muy importante, ese trabajo consciente, y luego, si lo haces, cambias la expresión, cambias lo que iba a decir, seguramente era algo que iba en tu contra, habitualmente es así, y lo modificas y dices algo que va en tu beneficio, ¿entiendes? Y esa es la manera que nosotros nos hacemos conscientes de cómo creamos realidad a través de la palabra, que finalmente es el pensamiento hablado, la palabra. Luis, entonces supongo que como yo naciste aquí en España, en un país muy conformado, con una cultura, una sociedad muy conformada, con un sistema muy conformado, seguro que irías a la escuela más o menos como la mía, donde yo siento que en vez de educarnos nos educastraban, pero bueno, esa es solo mi sensación. Y supongo que al igual que yo, pues ahí vamos encarrilados, ¿no?, por ese sistema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo siento que evidentemente tu mirada es mucho más amplia. ¿Qué le pasó a Luis, si nos quieres contar a nivel más personal, para que nos estés hablando de esto y no nos estés hablando de fútbol o nos estés hablando de, no sé, de cualquier otro tema? Bueno, yo estuve ahí también, ¿eh? Yo estuve en el fútbol, en la televisión enganchado, Y se en las puede hablar del noticias. fútbol, ¿eh? Se puede hablar, que conste que se puede hablar del fútbol, Sí, no sí. es un monotema, ¿no? Y de hecho, en un país, como tú bien dices, muy conformista, muy adoctrinado, muy mal educado, es verdad, porque nos han mal educado desde la propia educación. A mí, yo puedo decirte que puedo coger muy pocas cosas que me hayan servido en mi vida en cuanto a lo que he aprendido en mi etapa de la educación. Yo creo que, como a la mayoría de las personas, en la educación inicial, primaria, secundaria y todo eso. Y bueno, y lo que ocurre, fíjate, yo me hice funcionario, o sea, iba buscando la estabilidad, la comodidad, lo que va buscando todo el mundo hoy, o sea, Metido a tope, ¿eh? Hasta las sí, trancas. me hice funcionario buscando eso y lo reconozco. Yo iba buscando pues una mejor vida, más tiempo libre, es verdad, esa es la realidad. Me hice policía y de hecho hoy soy policía, pero hubo un momento en ese, pues en mi vida, en mi propia vida, a los pocos años de ser policía, en los que me di cuenta que estaba realmente en una trampa, porque la comodidad y la seguridad y todo eso que nos creemos que es el objetivo, en realidad puede ser tu jaula, tu peor jaula. Y eso fue lo que a mí me ocurrió. Yo empecé a desmotivarme como policía porque de alguna manera sentía que ya no estaba creciendo, sentía que ya no estaba avanzando, sentía que yo podía hacer más cosas en esta vida y no solamente una. Siempre he tenido esa idea, que nosotros no venimos aquí solamente a hacer un trabajo o tener una profesión. No, yo no me veo así, yo me veo evolucionando, cambiando, transformándome, que creo que ese es el objetivo del alma. Y eso fue lo que hice, fue empezar a indagar. Al principio en el crecimiento personal, soy un lector, un devorador de libros, de espiritualidad. Mi alma me llamaba hacia ese lugar, hacia saber de espiritualidad. Al principio no sabía por qué lo hacía, pero he leído cientos de libros, ha habido y por haber, sigo leyendo. Me llama mucho el conocimiento, aprender es lo que más me gusta. Y hubo un momento en el que me di cuenta que todo eso que había almacenado en mi interior podía de alguna forma compartirlo, servir a los demás, que entendí que ese era el objetivo final del alma, la contribución, y eso me iba a permitir crecer, salir de esa zona de comodidad, de esa trampa, de esa jaula, que finalmente muchas personas pueden pensar, bueno, funcionario, tu vida resuelta económicamente, estabilidad, todo lo que quieras, vale, yo respeto a cada ser humano, para mí era la trampa, me di cuenta y también hubo una crisis personal. Yo creo que ¿quién no ha pasado por una crisis personal? Yo tuve una crisis personal hace ahora unos 12 años aproximadamente. Conocí la ansiedad, llegó a mi vida la ansiedad, más de 2 años donde estuve, digamos, en el pozo de lo que es cuando una persona tiene ansiedad generalizada por distintas circunstancias, a nivel de, bueno, se juntaron varios problemas importantes a nivel laboral, sentimental. Y yo había tenido una vida, bueno, no sabía ni lo que era la ansiedad. Directamente cuando llegó a mi vida no tenía ni idea, me pilló, vamos, desprevenido. Y ahí fue donde yo me indagué en el mundo del crecimiento personal, de forma para entender qué me ocurría, y me encontré un campo totalmente, fue ya el de la espiritualidad, el sentido de la vida, qué hacemos aquí, todo eso, donde profundicé
Y luego, en ese momento en el que me di cuenta que tenía que compartirlo, pues ya me puse, bueno, pues a escribir libros, me puse a compartir en redes sociales, que es mi página web y todo lo que hoy hago. Entonces fue una evolución que gracias a esa crisis personal y gracias a darme cuenta que el secreto de la vida no estaba en buscar la estabilidad ni la comodidad, sino el crecimiento continuo y sobre todo en base a tu propósito de vida, en lo que más te gusta hacer, eso es fundamental también. A partir de ahí empecé a crecer y bueno, ya no paro y así voy a estar toda mi vida. Arriesgo, emprendo y hago lo que haga falta porque esto es lo que a mí me mantiene conectado a la vida. Qué bello. Bueno, solo he tenido 2 ocasiones de poder hablar con unos policías. Me gustaría expresarte algo como ciudadano. No sé si te apetece que te lo exprese. Sí, claro. Quizá es una idea romántica, porque con esta pinta de post-hippie que tengo, imagínate, ¿no? Pero yo cuando era chiquito, ¿no? Para mí los policías eran los hombres y mujeres, ¿no? Que velaban por el bien de los ciudadanos, ¿no? Cuando fui creciendo, la verdad es que cada vez que veía a un policía era como puta madre, más vale que contra más metros lejos lo tenga, Mejor. mucho mejor. ¿Crees que es raro que un ciudadano, por lo menos aquí en España, no te voy a hablar de México porque también he vivido en México y ahí creo que ya salía corriendo, ¿crees que es extraño que un ciudadano sienta eso cuando vea al cuerpo policial? No debería de sentirlo. Nosotros como colectivo y como profesionales deberíamos de ser esas personas que lo que tenemos que transmitir es precisamente pues esa seguridad, ¿no? Al ciudadano y esa tranquilidad y no el rechazo. Pero esto es como todo. Esto es un colectivo. Yo he encontrado policías de todo tipo y los sigo encontrando. Igual que hay en cualquier colectivo, hay policías despiertos, policías más dormidos, más conscientes y menos. Y policías que en su propia trampa del ego pues, utilizan la profesión y no son buenos policías, porque cuando un policía o cualquiera, un médico, lo que quiera que sea, cae atrapado por su ego, ya no lo está haciendo bien. Entonces, hay policías de todo tipo. Yo te tengo que decir que yo soy un policía atípico, es verdad, eso es cierto. De hecho, yo he tenido también mis grupos de rock, me gusta el rock, el heavy, he estado ahí. Claro. Y de hecho, antes de ser policía, estudié imagen y sonido, fui cámara de televisión. Luego, pues la vida me llevó ahí a acabar de policía, porque bueno, en esa visión que yo tenía también veía pues que era un servicio que podía hacer, ese idealismo, ¿no? que tienes cuando empiezas y no sabes cómo funciona todo el sistema y todo, pues entiendes que bueno, vas a dar un servicio a las personas y que puedes aportar algo positivo dentro de tu área y luego te vas dando cuenta de cómo funciona el sistema, de lo limitado que está en todos esos aspectos y bueno, y eso es un poco lo que te va desmotivando un poco, pero el policía, yo al menos, fíjate, yo en mi función como policía y ya con esta trayectoria, el trabajo personal mío hecho, pues claro, eso se ve reflejado también en tu trabajo, claro que sí, y actúas de otra manera distinta ante los ciudadanos y ves a otros policías pues que actúan a su manera y bueno, esto ocurre en todos los colectivos. Sí, yo ya te digo, yo ahora estoy más tranquilo, antes era un poquito más protestante, ¿no? En el sentido de protestar contra las cosas que no me parecían bien desde una acción mucho más directa, ¿no? Ahora lo hago desde otro lugar. Pero claro, es menos fácil, ¿no? Poder protestarle a un policía si resulta que él es el que justamente, ¿no? Es el que guarda el orden, ¿cómo vas a ir a un policía a decir, ¿no? Pero bueno, solo que tenía la oportunidad y quería expresarme, ¿no? Como ciudadano, que no estoy deshonrando ni mucho menos el cuerpo policial, pero sí que es cierto que mis experiencias es puta, o sea, contra más lejos los tengas, ¿no? Y digo, ahora que tengo aquí un policía, le puedo mirar a los ojos, se lo voy a compartir con mucho amor, ¿no? Sí, Y sí, claro que es sí. muy bonito lo que hablas del propósito, ¿sí? Porque justamente antes cuando te hablaba de la educación o la educastración, ¿no? Pues claro, yo siempre he sentido algo muy, muy claro, ¿no? Resulta que los adultos creemos, ¿no? Que tenemos el derecho de decirle a los niños qué es lo que tienen que saber, qué es lo que está bien, qué es lo que está de mal, cuál es el orden, cuál es el desorden, qué es la ética, qué es la moral. Pero fíjate, el mundo que hemos construido los adultos está lleno de guerras. Y ya no solo me refiero a las guerras de Medio Oriente, sino me refiero a las guerras sociales, ¿no? Ahora mismo aquí en Cataluña, como ya se ha aprobado que si no tienes el pasaporte COVID no puedes entrar a un restaurante, pues claro, aquí ya hay toda una movida, Un revuelo, un claro, revuelo, pero normal. luego también hay conflictos relacionales con tu padre, con tu madre, con tu pareja, y luego hay conflictos propios, ¿no?
Entonces, finalmente, los conflictos parece ser que se manifiestan en todos los ámbitos como seres humanos, ¿no? Con eso te quiero decir, si la reflexión es la siguiente, a ver qué sientes tú. Si como adultos nos damos cuenta que tenemos un cagadero, ¿no? A nivel social, a nivel cultural, a nivel de civilización, seguimos pretendiendo educar a esos niños para que sigan nuestro ejemplo y entonces la sigamos cagando, ¿no? Entonces, Efectivamente. si permitiésemos a esos niños, yo es como un sueño así que tengo medio idílico, si permitiésemos a esos niños ser lo que son, que nacen conectados con su propósito, y dejarles rienda suelta, que desarrollen esas habilidades, esa labor con las que han venido para formar parte y cooperar en lo que somos como humanidad, ¿crees que quizá el mundo sería un poquito más amoroso? Bueno, sería completamente diferente al mundo que hoy vivimos. De hecho, uno de los grandes problemas de este mundo precisamente es ese, parte desde la educación y desde los primeros 6, 7 años de edad, que es donde se forja toda nuestra personalidad y donde se forja todo, en realidad. Es súper importante esa etapa. Y claro, desde la educación del sistema nunca vamos a ver eso. Desde la educación del sistema actual no lo vamos a ver. Pero por suerte está a nivel alternativo, cada vez hay más opciones para padres despiertos, porque en mi opinión son padres despiertos, los que están no llevando al sistema, a la educación del sistema a sus hijos, sino a esos centros alternativos que ya existen a nivel presencial y también a nivel de online por internet. Y bueno, eso es lo mejor que puedes aportarle a un alma que, como tú dices, además vienen mucho más despiertas ya directamente que nosotros y vienen, nosotros lo que tenemos que hacer como padres despiertos y a la hora de educarlos en esas escuelas conscientes, que yo estoy convencido que cuando este sistema caiga, estoy convencido que va a caer, habrá un sistema distinto y en el sistema educativo de luz lógicamente se va a potenciar lo que se tiene que potenciar, que es el don, el talento, la habilidad que cada uno trae y que es innata en él o en ella y que es lo que viene a aportar al mundo. Pero claro, en un sistema que te adoctrina, que te enseña a memorizar y a calcular y que directamente la creatividad va afuera, el pensamiento propio va afuera y todo eso, no se da eso. Y ese es el gran problema, que luego esas personas se educan de una manera en la que son soldados obedientes, muy buenos soldados obedientes de un sistema, pero luego, ¿qué ocurre? Que tienen vidas frustradas, que tienen vacíos interiores porque no están haciendo lo que más les gusta, porque no han desarrollado sus dones, sus talentos, sus potenciales. Entonces, esa es la clave de la nueva humanidad. De hecho, está en la educación y está en los niños. Y en los padres conscientes que no traten de inculcar al niño lo que ellos consideren o no. Es decir, el padre para mí despierto tiene que ser un padre observador. Es que lo único que tiene que hacer es observar qué mueve a ese niño, qué le gusta hacer, a qué le presta atención. Si está siempre dibujando, pues está claro que por ahí eso es algo que puede explotar. El problema es que, claro, como hemos estado educados en este sistema en el que hay que ser abogado, en el que hay que ser médico y en el que hay que ser lo que parece que era el trabajo estable, el buen sueldo y todo eso, pues todo el mundo como borregos a hacer todo este tipo de salidas profesionales buscando la mejor salida. Pero hoy en día ya sabemos que un dibujante, un músico, lo que sea a nivel creativo, imaginativo, de artes, de fotógrafo, lo que quiera que sea, que le encante a ese niño o a esa niña, pues se puede ganar muy bien la vida. Tenemos muchas oportunidades, vamos a tener cada vez más gracias a toda esta era, ¿no? de información y también de emprendimiento. Y eso es lo que tiene que hacer un padre consciente, observar, ver hacia dónde va ese niño y dejarlo que lo que le gusta hacer, potenciárselo. Si le gusta dibujar, decirle al niño, ¿quieres seguir dibujando? ¿Tú quieres que este sea tu modo de vida? Hay posibilidades, hay opciones, vamos a verlas. Y vámonos directamente a una escuela donde tú sigas trabajando en lo que más te gusta. No tienes por qué seguir la educación del sistema. Eso es lo que deberíamos de hacer. Qué hermoso. Oye, Luis, ¿y cuándo dijiste voy a publicar un libro? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Porque, puta, yo también sé lo que es como el pasito de no haber escrito nunca, ya decir, ya, ahí está, vamos a plasmarlo. ¿Cómo fue en tu caso, Luis? Bueno, fue enfrentándome. Yo digo que los miedos no se piensan, los miedos se enfrentan. Entonces fue enfrentándome al miedo y la única manera de enfrentarme al miedo es escribir un libro, que todos mis miedos me decían, ¿quién eres tú para escribir? ¿Qué tienes tú que aportar aquí? O sea, ¿tú dónde vas? Pues fue escribiendo directamente, como lo he hecho todo en mi vida. Pero ocurrió igual que cuando me puse delante de una cámara
y tuve que toda la timidez, la vergüenza, que yo siempre he creído que era un chico tímido, vergonzoso. De hecho, soy muy, bueno, muy introvertido, ahí donde me ves. Pero sabía que la única manera de difundir más mi mensaje, llegar a más personas, era exponiéndome en las redes sociales, grabando vídeos, encendiendo la cámara y enfrentándome también a todos esos miedos. Igual que luego hablar en público, que era algo que también me daba mucho miedo y bueno, y no me veía, creía que no iba a ser capaz. Y bueno, ahora sí, ahora doy charlas, lo que haga falta, talleres, lo que haga falta delante de personas y de hecho me encanta. Y esto me encanta, y grabar vídeos me encanta. Pero fue igual, con el libro, con los vídeos y con todo, ha sido igual. Fue no pensándolo y haciéndolo. Siempre esa es la opción, no pensarlo demasiado, hacerlo, que salga como tenga que salir. Al principio saldrá peor y con la habilidad, y ahí es donde está la clave, en la disciplina, en la constancia, en la habilidad, pues cada vez vas escribiendo mejor, cada vez vas desenvolviéndote mejor en los vídeos y bueno, y en las conferencias, en las charlas, en lo que tengas que hacer. Pero fue igual. Mira, empecé con los libros porque realmente quería resguardarme ahí en el libro, porque al final en el libro tú eres una persona pues que dentro de tu personalidad introvertida, no muy sociable, bueno, pues estás ahí detrás de las páginas escribiendo y bueno, fue un paso. Pero sabía que tenía que dar un paso más todavía a todo lo que es la exposición en las redes sociales. Y ahí también fue un antes y un después, pero fue igual, como te digo. Le di a grabar, me puse a grabar y grabé y punto. Y luego salió bien, salió mal y fui aprendiendo poco a poco. Eso es lo que yo le quiero decir a las personas. Las personas que tengáis ganas de hacer cosas, que tengáis esos miedos, que no dais el paso, hacedlo, porque la clave es hacerlo, salga como salga. Ya habrá tiempo de ir aprendiendo y adquiriendo habilidad, porque nadie nace sabiendo y no es cuestión de inteligencia y de un talento increíble, es cuestión de disciplina. Es así, yo cada vez escribo mejor y me desenvuelvo mejor en mis explicaciones a través de los vídeos porque lo trabajo diariamente de forma disciplinada y constante. Ese es el secreto, la disciplina, el trabajo constante en todo. No es tanto la inteligencia o el don que creemos que tenemos o que no tenemos. Yo voy a contar una anécdota, si me lo permites, Claro. con los temores. Para mí los temores, que es algo que no existe, pero no voy a entrar en eso porque si no voy a hablar yo y en este caso quiero que te expreses tú. Para mí los temores, metafóricamente, es un gran peso, ¿no? Entonces, yo cuando era adolescente, estaba en el Instituto del Teatro estudiando danza, yo tenía mucho complejo de desnudarme, porque yo tenía la idea de que yo tenía el pene pequeño. Entonces, bueno, porque de chiquito tuve acceso a muchas revistas pornográficas de mi abuelo, que las tenía guardadas en un taller de herramientas, y claro, yo con 3 años veía las revistas pornográficas, imagínate, yo me miraba y veía la revista, esto no corresponde, ¿no? Y yo tenía un miedo atroz. Pero eso me suponía una carga y un peso, y ahí es donde va, más allá de la anécdota, ¿no? Porque yo como bailarín me veía expuesto a estar desnudo en un montón de situaciones, ¿no? Hasta que dije, ya, agarré las páginas amarillas en ese momento porque no teníamos las facilidades de ahora, yo ya tengo 44 años, y busqué Escuela de Bellas Artes. Me apareció una Escuela de Bellas Artes, llamé, y mira cómo son las cosas, que me dijo, ¿puedes venir esta tarde que nos ha fallado el modelo? Y yo, sí. Fue los peores momentos de mi vida, en el momento que yo me tuve que subir a un escenario, a una tarima, 20 personas con el lápiz casi apuntando ya, porque con el lapicito toman las medidas. Yo, hostia puta, o sea, no mames, ¿dónde me he metido, no? Y al principio fue incómodo, pero el peso que me pude sacar de encima no se puede mencionar. No tiene precio, no tiene precio. Así que como Jesús dice, hay que ponerle así de frente a los temores, ¿no? Porque si no se quedan detrás y es una mochila espantosa. Sí, sí, y además ¿sabes qué pasa? Que cuando das ese paso y tienes todo el miedo del mundo, todo el nerviosismo del mundo y bueno, y pasas el peor momento de tu vida, ¿sabes qué ocurre después? Que hay un crecimiento increíble como persona y que te das cuenta que has superado eso, que lo has hecho, mejor, peor, da igual, lo has hecho. La próxima vez lo harás mejor y la próxima vez lo harás mejor. Y bueno, y para mí ese crecimiento personal que ocurre cuando tú te expones a tus miedos y los superas, no tiene precio. Es lo mejor de la vida para mí. Es algo, bueno, es una sensación increíble. Yo cuando salí de la primera charla que pude dar a 10 personas, era súper feliz. Sentía que había crecido. Sentía que había crecido en una hora expuesto al público, porque no todo el mundo al final es capaz de hacer eso, es cierto. Y no todo el mundo es capaz de exponerse y de decir lo que considera. Yo, sí, en mis vídeos, en mis redes sociales,
manteniendo mucho el tema de la censura ahí a raya para que no me cierren los canales y todo eso, porque soy muy a lo bestia, en plan antisistema, y bueno, y digo lo que, pero mira, me expreso y digo lo que siento de corazón, y digo lo que pienso que está pasando en el mundo, midiendo, como te digo, las palabras solamente por la censura, pero digo lo que me da la gana, y a mí eso me hace feliz. Luego que lo escuche quien quiera escucharlo, a quien le aporte y a quien no, no. Pero el crecimiento personal que te da enfrentarte a tus miedos y trascenderlos no tiene precio. Para mí es lo que más me gusta en la vida, de verdad. Mira, nos han comentado que los temores son reales. ¿Quieres que hagamos esa reflexión juntos? Porque no quería entrar en ese tema para no alargarlo, pero si quieres te comparto esta sensación que yo tengo y así también podemos seguir tejiendo por ahí. ¿Te parece curioso por qué Sí, Rafael claro. dice que los temores no existen? ¿Quieres saber por qué los siento? Claro que Bueno, quiero, claro que quiero. yo en todos mis libros, en cada uno de los capítulos, que 202 pasos son porque son 202 pequeños relatos, todos ellos acabo siempre diciendo nada creas de lo que digo. Por lo tanto, todo lo que yo voy a decir ahora, por favor, que nadie me crea. ¿Por qué? Porque ahí lo enlazo con lo que dice Jesús. No es el pensamiento, es la acción. Entonces yo puedo creer lo que yo quiera, pero si eso finalmente no lo experimento, yo puedo creer muchas cosas. Puedo creer que los pepinos me gustan, pero si nunca he comido un pepino, pues no voy a saber si me gusta el pepino o no me gusta el pepino, Claro. ¿no? Por lo tanto, yo en mis libros solo invito eso, a la reflexión y que cada uno haga su propio camino, sus propios pasitos y que nadie me crea porque yo siento que en la historia ya nos han hecho creer demasiadas cosas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo yo que los temores no existen? Yo siento que lo que somos es amor. Es lo que yo siento, como buen hippie postmoderno, peace and love. ¿Vale? Por lo tanto, lo opuesto a lo que existe debe ser lo que no existe, teóricamente. Insisto, que nadie crea lo que digo. Y ahora lo desarrollo un poquito más. Si yo tengo temor viendo que un lobo viene hacia mí, ¿por qué tengo temor? Por el pensamiento, ¿no?, que yo tengo. Obviamente hay un instinto de defensa, pero no está ocurriendo nada. Es una creación mía. Realmente no está sucediendo, ¿no? Solo yo tengo el temor, ¿no?, que lo está creando mi mente, ¿sí?, de que ese lobo me va a atacar. Entonces, ese temor que sí existe, entre comillas, no es más que una creación propia. El lobo sí existe, ahí está, tangiblemente. Ahora, si el lobo ya se abalanza sobre mí, fijaos, el temor a que me ataque desaparece. Y ahora de repente aparece otra creación mental propia que es, ¿me va a matar? ¿No? A eso me refiero. Yo como terapeuta siempre insisto, las personas que están conectadas con el temor, hace un tiempo una consultante me hablaba del temor al dentista, ¿no? Yo le decía, pero cuando estés en el dentista, siente, ¿qué está ocurriendo? ¿Estás bien? Sí. Entonces ese temor, ¿de dónde aparece? No es más que una creación mental. A eso me refiero con los temores. Obviamente que se sienten y fuertes los temores, ¿no? Pero sosteniéndome en esa idea cognitiva de que realmente los temores siempre son algo que están por venir. Siempre. Si nos damos cuenta, un temor siempre es algo que no ha llegado. Por lo tanto, está en el futuro. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Y basándome en esa cosmovisión propia, personal, que lo que sí existe es el amor, y por lo tanto lo opuesto a lo que sí existe es lo que no existe, es el temor. Y obviamente el temor, que son creaciones propias nuestras, nos pueden condicionar nuestra vida de una forma muy, muy, muy real. Bueno, Luis, ahí ya te suelte la papa. No, estoy completamente de acuerdo, te estoy escuchando atentamente y es así, el miedo es ficticio, el miedo es mental y luego lo que sucede nunca es la pesadilla de terror imaginaria que nosotros hemos creado. Por eso nos condiciona tanto y por eso si viviéramos más conscientes, como tú bien dices, con el ejemplo que has puesto en lo que es el instante presente, en lo que va ocurriendo y no tanto en lo que va a ocurrir, lo que puede que me suceda, nosotros crearíamos continuamente una mejor realidad de nosotros mismos y de nuestra vida. Pero ahí es donde está la trampa. La mente es la que se está tratando de anticipar siempre a lo que va a pasar y le pone siempre la peor cara posible a lo que va a ocurrir y luego nunca ocurre. O si ocurre no era para tanto. Esa es la gran trampa. Por eso, cuanto más nos desviemos de nuestra parte mental y más vivamos desde la conciencia infinita, que eso es lo que somos en realidad, el observador consciente, ecuánime, no quiere decir que no lleguen las circunstancias y bueno, y vivamos en plan pasota. Eso no es. Es afrontar la vida conforme viene,
y que las emociones y nuestra parte mental no sea lo que nos dirige a nosotros, seamos nosotros finalmente los que buscamos las soluciones a los problemas, tratamos de alejarnos de lo que no nos gusta en nuestra vida, tratamos de pasar. Por eso yo soy una persona muy de acción y yo siempre le digo a las personas que acuden a mis mentorías o a todas las terapias que precisamente porque he estudiado a los grandes maestros espirituales, es que vinieron a decirnos que teníamos que ser personas de acción, que estaba en la acción, que estaba en la autoconfianza, el secreto de la vida, que estaba en el empoderamiento personal, eso que tan poco gusta a las religiones y a todo lo que se quiere interponer entre nosotros y la fuente original. Por eso también me encanta no tener intermediarios, no ser dependiente, buscar el empoderamiento, la autoconfianza, precisamente por eso, porque nosotros somos los responsables de nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las personas están en el victimismo y desde el victimismo no se puede crear tu realidad, no puedes ser un creador eficiente y eficaz desde el victimismo, es imposible, tienes que hacerte responsable, ser una persona de acción y afrontar las situaciones viviendo cada vez menos en tu mente y más en la conciencia. Fácil de decir, difícil de hacer, lo reconozco, pero ahí estamos. Ahí estamos. Gineva, bueno, nunca sé pronunciarte, hermana, se escribe Geneva, pero sé que se pronuncia de otra manera, pero soy bastante torpe. Gracias por estar presente, tuvimos la oportunidad de compartir juntos. Ella nos comenta que los temores nacen en la infancia antes de los 7 años. Sí hay muchos estudios desde la psicología que ahí apuntan, yo tengo esa visión y me gustaría lanzarte otra visión a ti, Luis, a ver qué opinas. Yo siento que cuando nacemos somos muy inocentes, ¿no? Somos esa pura inocencia, esa pura inocencia. Por lo tanto, obviamente que somos muy permeables, ¿no? Y nuestra vulnerabilidad está a flor de piel porque es lo que somos, ¿no? Después, como nacemos en un mundo que no está diseñado para toda esa inocencia, pues nos vamos armando, ¿verdad? Con todas esas armaduras horrorosas que finalmente no nos permiten, ¿no? Ser, ¿no? Por eso, en esa etapa de la infancia, yo siento, más allá de todos los estudios de psicología a nivel cognitivo, que yendo un poquito más allá a lo que es nuestra esencia, pues esa inocencia finalmente se tiene que proteger ante tanta agresión externa que para nada está en coherencia con su propia naturaleza. Claro, date cuenta que nosotros nacemos limpios de programa. Todo ser humano está movido por un programa mental. Nadie se libra, ¿eh? Lo adecuado debe de ser que ese programa mental que nos dirige sea el correcto hacia donde nuestra alma quiere ir. Simplemente. El problema que la mayoría de las personas están movidas por un programa mental negativo. ¿Por qué? Pues porque desde la educación, como tú bien dices, el alma encarna, limpia de creencias y rápidamente, en esos 7 años tan importantes primeros de nuestra vida, pues bueno, va a depender de las creencias que tengan los padres, de las creencias que tengan los educadores y de las creencias que haya pues donde acuda. Y ese va a ser su programa, hasta que se dé cuenta que ese programa no le funciona, que no está teniendo una vida de realización personal, que se siente frustrado, frustrada, que está infeliz, que no está satisfecho con su vida, y ahí es donde va a descubrir, que ahí es donde empieza el despertar, y que no lo va a encontrar ni en las universidades ni en la escuela, va a tener que ir a los libros, porque yo siempre lo digo, los libros son los grandes mentores, la sabiduría está en los libros. Entonces hay que acudir a los libros de forma autodidacta y ahí es donde empieza a descubrir que el programa negativo mental que te dirige y que está ahí a la sombra, pero que es el que domina tus acciones y tus decisiones, no es el correcto, porque estás dirigiéndote pues a lo mejor movido por tu ego, estás buscando esa estabilidad de la que te hablaba, esa seguridad, ese trabajo fijo donde luego no eres feliz, no tiene sentido, o esa relación por no estar solo, o una relación de dependencia por intereses, no tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde te das cuenta que tienes que empezar a modificar, vaciarte de todas las creencias que no te sirven, que van a ser la mayoría, y empezar a llenarte de las que sí te sirven. Y te vas a llenar si te guías por, digamos, las fuentes adecuadas, las personas, los libros adecuados, donde te van a enseñar que, como te digo, normalmente no vamos a tener la suerte de que sean nuestros padres los que nos llenen de esas creencias, no por nada, porque ellos no las tienen. No por nada, no, ellos van siempre con la mejor intención, lógicamente, a aportarnos lo más positivo, pero si ellos ya están llenos de unas creencias negativas, ese es el programa que nos van a transmitir. Entonces, normalmente va a estar ahí en los libros y en ese despertar que tú buscas, en esos mentores que encuentras en los libros espirituales, y ahí es donde vas a encontrar las creencias adecuadas, y a partir de ahí cambias el programa y cambia tu vida.
Mm. Yo cuando también sentí el impulso, como tú, Luis, de escribir, pensé, bueno, ¿qué narices voy a decir? Porque además, sí, es que todo está dicho. ¿Qué voy a decir yo Siempre pensamos eso. que no haya dicho Krishnamurti? O sea, ¿qué voy a decir yo? Pero ¿sabes lo que sentí muy fuerte? Y estoy muy conectado con lo que tú dices, ¿no? Decir, bueno, pues yo voy a poner muy claro en mis libros pasos, acción, acción. Te voy a lanzar una frase, a ver, así te la voy a lanzar a bocajarro, a ver cómo te llega. La creencia, creer, es un fenómeno pasivo. El saber es un fenómeno activo. Qué bueno. Sí, sí, porque el saber implica sabiduría y el saber implica que yo, así conforme lo entiendo, conforme me llega, el saber implica que el conocimiento lo está aplicando y eso implica sabiduría. Quiere decir que el conocimiento, lo que tú has aprendido teóricamente, lo estás utilizando en la acción y estás siendo sabio porque ya estás en la acción de lo que te sirve, de lo que no te sirve, de cómo te puedes mejorar, de cómo no te puedes mejorar. Por eso Claro, el saber, ahí es donde es como me nace, no sé. claro. Yo puedo pensar, yo puedo creer que me encantaría ser astronauta, ¿no? Lo puedo creer y fantasear toda mi vida con que me encantaría ser astronauta. Es una creencia pasiva que a lo mejor porque mi abuelo quiso ser astronauta, pero puta, o sea, tengo la experiencia de ser astronauta y comprendo que no quiero ser astronauta, pero Exacto, hasta que yo no lo paso a la acción, ¿cómo lo voy a saber? Solo va a ser una creencia, ¿no? Entonces, por eso somos hombres de acción, ¿eh? exacto, Yo siento que, además siento que hemos venido a experimentar, si no, ¿cómo voy a claro, comprender? ¿Cómo voy a comprender cualquier hecho si no lo experimento, ¿no? claro. ¿Cómo, de qué manera, no? ¿Qué sentido tiene? Si nosotros, las almas que hemos encarnado, que estamos ahora mismo encarnadas, ¿qué sentido tiene si tú no experimentas, si tú no te equivocas, si tú, bueno, si es que estamos, pero claro, es como te decía al principio, la mente que nos quiere mantener en la zona de confort y protegidos, es la gran trampa de nuestra vida, pero que aquí no hemos venido a estar protegidos y a sobrevivir y que no nos afecte nada y que, ¿sabes? Es todo lo contrario, hemos venido a superarnos y a crecer. Y eso siempre va a estar fuera de la comodidad, de la zona cómoda en la que nos encontramos. Entonces, experimentar es la clave de todo. Como tú bien dices, es lo que te enseña de ti, lo que te transforma, lo que te cambia, lo que te modifica. La experimentación siempre. Y en el acierto y el supuesto error, y abrazando ese error, ¿no? Porque claro, si ya volvemos a invocar al falso temor de si me equivoco, soy inútil, lo hago mal, Mm, ¿no? Y todo eso claro, quizá despierta un sinfín de heridas de cuando simplemente éramos chiquitos, ¿no? En mi caso nunca pasó, bueno, sí que pasó, pero no directamente por mis papás. Mi vocación era puramente bailar, ¿no? Entonces mis papás nunca me regañaron ni me señalaron cuando yo tenía 3 años y estaba todo el día bailando. Sí que lo recibí desde otro lugar, ¿no? Pero si yo lo hubiese recibido quizá también desde mis papás, ¿no? Cualquier aspecto que a mí me hiciese conectar, ¿no? Con que lo que hago está mal hecho, he fracasado, es un error, pues claro, tenemos un temor espantoso, ¿no? De forma muy inconsciente al volver a equivocarnos, ¿no? Entonces ahí nos quedamos en la zona de confort donde nos pudrimos, ¿no? Nos quedamos podridos como el agua cuando total. no fluye, se estanca. Y además lo peor es que quien venga a beber de ese agua, pues lo vamos a intoxicar tan intoxicados como estamos nosotros. Pero además aceptar que yo soy tóxico es muy menos fácil porque, como bien dices, siempre es el otro el culpable porque yo en todo caso seré víctima, nunca victimario, ¿no? ¡Ay, Sí, qué sí. lío! Eso es lo más complicado, porque reconocer que estamos en el rol víctima, eso es muy difícil de asumir y de reconocer. Y es el primer paso hacia salir del victimismo. Por eso lo más fácil y lo más cómodo siempre es culpabilizar lo externo, la situación, la crisis, mi país, el gobierno, mi jefe, mi pareja, mi tal, y no mirarnos a nosotros mismos. Eso es lo más sencillo. Pero cuando descubrimos cómo funciona el mundo, los principios que mueven el universo, vemos que no, que todo lo que hay en nuestra vida lo creamos nosotros y que no hay que mirar hacia los lados, que hay que hacerse responsable. Eso es el primer paso y luego entender que tú eres responsable de todo lo que ocurre, pero que tú, al ser responsable de todo lo que ocurre, también te conviertes y tienes el arma más poderosa, que es el poder de la creación, de crear desde la responsabilidad, nunca desde el victimismo. Y ahí es donde empezamos a cambiar cosas importantes en nuestra vida. Pero es un cambio de paradigma. Fíjate la palabra responsabilidad o responsable y respirar no se aleja demasiado. Pero sí, es menos fácil, ¿verdad? Hacerse cargo
de la vida y no echarle la culpa a todo lo demás. Me gustaría plantearte algo que voy a intentar hacerlo de la forma más neutra posible para que todo esté bien. Estamos viviendo ahora aquí, concretamente en Cataluña, en estos últimos días, una situación de bastante discriminación. Entonces, por un lado, estamos viviendo en una era donde muchas personas están hablando del empoderamiento o empodera cierto, para quitar la palabra miento, ¿sí? Estamos hablando de encontrar el poder en nosotros mismos, pero hoy aquí en Cataluña, para entrar en un restaurante en concreto, pues tú no puedes entrar porque no puedes decidir lo que dentro de tu organismo es de tu competencia. Entonces hay como dos elementos en una confrontación brutal. Un cierto movimiento hablando del empoderacierto, hablando de la responsabilidad, y por otro lado, otra energía que justamente nos está invitando a no poder decidir ni siquiera sobre lo que es mi propio cuerpo. Bueno, sabemos en lo que nos encontramos. Nos encontramos en una dictadura totalmente en base a la ciencia, o sea, sería una dictadura científica en toda regla, pero es una dictadura al fin y al cabo. Está ocurriendo una discriminación hacia cierto colectivo de la población y lo que debería de ocurrir es precisamente lo que se trata es de dividir desde toda la historia ¿no? de la humanidad. Entonces, de lo que se trataría en este caso sería de darnos cuenta, tanto las personas que han elegido una opción u otra, de que está ocurriendo una discriminación, de que no puede ser que se vulneren derechos fundamentales en cuanto a la libertad o el acceso a cualquier lugar a determinadas personas. Y creo que es el momento de darnos cuenta de ello. Las personas que se van a dar cuenta van a ser las que ya no solamente están mirando desde su ego, desde su protección, desde su burbuja. Van a ser las personas que empiezan a entender que todos somos iguales y que aquí no tiene que haber ninguna discriminación y ninguna división, por mucho que el sistema esté tratando de imponerla ahora con este tipo de dictadura en la que nos encontramos. Pero ahí va a estar en cada ser humano, como en el trabajo del crecimiento personal que está haciendo cada ser humano. Hemos visto en Francia, por ejemplo, yo he visto imágenes cómo ha habido solidaridad con las personas que no tenían el pasaporte y todo lo que se están inventando, y cómo esas personas directamente que sí lo tenían, yo he visto vídeos como quemaban directamente en la calle ese documento en solidaridad por la discriminación que estaba ocurriendo hacia cierto colectivo que le estaban impidiendo cosas, ya no solamente entrar a bares, que bueno, yo por ejemplo no tengo mucho problema porque no suelo estar mucho en los bares, pero entiendo perfectamente que no se debe de negar nada, pero era ya incluso a establecimientos donde había que comprar comida y todo eso, y bueno, el hecho de que no podamos movernos libremente por el mundo sin bueno, estamos en una dictadura en toda regla. Entonces se trata de la empatía, se trata es el momento de la unión, de darnos cuenta que no podemos seguir dividiéndonos, que llevamos toda la vida dividiéndonos por partidos políticos, por creencias religiosas, por opiniones distintas, por raza, por sexo, por territorio, y todo son excusas y hemos caído en la trampa desde siempre, en la trampa del sistema. No podemos seguir cayendo en esa trampa, tenemos que darnos cuenta desde un lugar y desde otro, desde la opción libre que ha elegido cada persona, que se está discriminando a ciertas personas. Y que eso no puede ser, que esto no tiene ya sentido. Y de hecho esto va a caer, sí va a caer por su propio peso. Y todo esto que se están inventando para, de alguna manera, quitarnos libertades, va a caer, yo estoy convencido. No sé si va a ser en un año, en dos, pero no se va a sostener. Entonces, se trata de empatía, se trata de respeto, se trata de unión, y ese es el mensaje. Yo utilizo mucho ese mensaje, la aceptación de lo que decide la otra persona, de que cada persona está en su crecimiento y tiene el libre albedrío y está en su propio nivel de conciencia y nivel evolutivo, eligiendo, decidiéndose, equivocándose, acertando. Tenemos que ser empáticos, tenemos que unirnos en la diferencia, porque de hecho para mí el amor incondicional es el amor a la diferencia. Yo siempre digo, lo que te hace diferente es lo que tú tienes que aprender a amar, no lo que te hace igual que la otra persona, te cae bien esa persona porque es parecida a ti o piensa como tú, sino la persona que tiene opiniones distintas a ti, es diferente o actúa diferente, también. Ese es el verdadero amor incondicional. A esa persona es a la que hay que respetar, aceptar, tener compasión, sentir empatía. Ese es el amor incondicional verdadero, en mi opinión. Y de hecho, la diferencia, lo que nos diferencia a los seres humanos, es la fuente de riqueza que nos permite
aprender los unos de los otros. Esa es la clave, porque nosotros, en la diferencia que todos tenemos, ¿dónde aprendemos? Imagínate que todos fuéramos clones iguales, pensáramos igual y hiciéramos todo lo mismo. ¿Dónde estaría el aprendizaje? En ningún lugar. Entonces, la diferencia es la fuente de riqueza que nos permite crecer y avanzar. Y también es la oportunidad de amar incondicionalmente a la persona que no es como tú o que opina diferente. Por lo tanto, empatía, respeto y aceptación. Ese es el mensaje en estos momentos. Qué hermoso. Ivanaska nos dice, Ivanaska, es parte del plan divino, lo desarmo desde mi poder, pero interrumpo el proceso natural, ¿puedo hacerlo o no? Bueno, si quieres le contesto muy rápido. Bueno, plan divino no, podríamos hacer una charla sobre el tema del plan divino. Yo te invito, Ivanaska, que confíes plenamente en tu corazón. Y si sientes que desde ese poder que hay en tu corazón es por el más alto bien de toda la humanidad, adelante. Yo me gustaría compartirte, Luis, algo. Yo siento que durante nuestra civilización actual, la colonización ha sido, pero parece que hablamos como en pasado. Sin embargo, yo siento que hoy en día se siguen colonizando territorios, de otra forma, de otra manera, con otro circuito, pero de otra manera. Pero igual, sin embargo, ahora con todo esto que te comento, siento que ya la colonización va más allá de un territorio. Es como una colonización de tu propio cuerpo. Eso es lo que he estado sintiendo, he estado viviendo en México, he estado muy en contacto aún con la herida de la colonización en el pueblo mexicano, que no lo juzgo para nada, ellos lo sienten, está bien, es su proceso, sí, pero te juro que yo siento puta, o sea, ya no basta solo con colonizar territorios, sino que ya llega hasta mi propio cuerpo, tengo que permitir que sea colonizado. Es el objetivo final. Si nos vamos a la parte más conspiranoica, que a mí no me importa tocarla, ese es el objetivo final, es colonizar el cuerpo a nivel espiritual. A través de tecnologías que ni siquiera conocemos nosotros, llegar a controlar al ser humano desde el control absoluto, desde su mente, y bueno, y eso se conseguiría colonizando el cuerpo del ser humano. Y el que lo permite se está arriesgando a ser controlado, ni siquiera sabe de qué manera ni de qué forma. Entonces, sí, estamos en ese momento en el que se trata de controlar al ser humano desde dentro y con artimañas de todo tipo. El temor, como siempre, el temor, ¿no? O sea, bueno, hay muchas. Sí, pero finalmente nos llevan siempre al temor, ¿no? Es decir, si no te vas a morir, si no te vas a enfermar, si no te vas a volver loco, si no te quemó la hoguera por bruja, por tomarte un té, ¿no? De hierbabuena a la hoguera, ¿no? Bueno, saben que el temor, el miedo es lo que más mueve, es lo que más puede hacer que nosotros caigamos en ciertas trampas, seamos manipulables y el ser humano que está en baja vibración es mucho más dócil, más domesticable. Por lo tanto, infundar miedo al ser humano es la herramienta que utilizan. Y luego, si quieres, sabes bien que son los medios de desinformación de masas los que mueven y los que utilizan ese miedo. Por eso te decía al principio que si nosotros de forma inocente estamos viendo informativos diariamente creyendo que, bueno, que no pasa nada, que no es tan peligroso, pues ya te digo yo que cuando salga a la calle yo sé perfectamente quién ve la televisión y quién no. Perfectamente. Porque ves que están en el miedo que infundan constantemente. Yo, hermoso, me gustaría, ya nos queda poquito y no me gustaría acabar. No sé si tienes algún libro por aquí que nos lo quieras mostrar. Me encantaría que nos mostrases algún libro. No sé si tienes 1, 2, 3, 4, cuántos tienes, pero me encantaría que nos los mostrases. Bueno, tengo una trilogía. Ah, qué bello. Tengo una trilogía. Aquí está la caja. Este es el tomo 1, que se llama Eres Alfa y Omega. Y bueno, tiene el tomo 2, que este sería el segundo tomo, que se llama Has venido a servir. Ajá. Que está enfocado en el propósito de vida, cómo encontrar tu propósito de vida, muy espiritual, a mí me encanta la espiritualidad, y utilizo la espiritualidad para el crecimiento personal. Y este sería el tomo 3, que se llama Regresar a la unidad divina. Yo lo que he tratado en esta trilogía, ahora estoy terminando de escribir otra, que pronto publicaré. Ahí voy a hablar en plan ya muy a lo que está pasando en la actualidad y sin guardarme nada. Esta trilogía era más enfocada en el cambio de creencias, en la mentalidad, en la gestión emocional, en los principios y las leyes universales. Y ahí lo que yo he respondido ha sido a la pregunta que siempre todos nos hemos hecho cuando empezamos a ser conscientes, que es ¿quiénes somos en realidad? Yo he respondido a Eres Alfa y Omega en el primer tomo, te explico quiénes somos, los seres humanos. En el segundo tomo, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Sería la pregunta. Hemos venido a servir.
hemos venido a contribuir a nuestros hermanos, que son toda la humanidad. Ahí te explico cómo hacerlo a nivel profesional, en todas las áreas. Y en el tercer tomo, ¿qué nos espera de Estica? Pues nos espera regresar a la unidad divina. Y te lo explico y ahí enseño pues todos los conceptos espirituales. Qué hermoso. ¿Y dónde nos podemos encontrar, Luis? Bueno, en mi página web www.luisgarre.com. Yo me encargo de todo, de hacerlo absolutamente todo, de enviarlo y bueno, ahí es donde puedes conseguirlo y hago envíos pues a todas las partes del mundo y bueno, en mi página web puedes encontrar la trilogía. Perfecto. Yo esta entrevista quedará en el IGTV, quedará permanente. Ahí quedará. Siempre que yo esté vivo y pueda gestionar mi Instagram, ahí va a quedar esta entrevista y quedarás enlazado para que puedan ir a tu perfil y seguro que ahí, si a alguien le resuena tu mensaje, va a poder hacerse con esos libros. Y para acabar la entrevista, si te parece, cuando quieras hacemos una segunda entrevista, cuando te quieras, me invitas tú a tu espacio, con mucho gusto iré. Sí, sí. Yo conocí, bueno, claro, yo de chiquito, a mí siempre me había gustado mucho el mundo egipcio. Y yo Qué veía, bueno. ¿no?, el ojo de Horus y todas estas historias. Pero cuando aterricé de lleno en ese famoso tercer ojo, es cuando en mi vida apareció la ayahuasca, que yo sé que aquí en España es ilegal. Era legal en aquel momento, ahora creo que es ilegal, pero bueno, yo no estoy consumiendo ayahuasca, te lo digo para que sepas, no tengo ayahuasca en mi casa, no te preocupes. ¿Vale? Entonces, bueno, yo no sé, cada uno conecta de una forma distinta o no, no es necesario ni muchísimo menos tomar ayahuasca para conectar con la glándula pineal, ni muchísimo menos, cero patatero, solo estoy comentando mi experiencia personal cuando pude empezar a comprender y a partir de ahí cómo se abrió, ¿no?, toda la información que hay sobre esa glándula que también dicen que ha sido sometida, ¿no?, a mucha conspiración con el flúor en el agua. ¿Te gustaría hablarnos de esa glándula pineal? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Es uno de los puntos claves junto con junto con la manipulación genética. Sería ya ampliar mucho la información, hablarte de todo lo que es la manipulación genética que el ser humano, en el ser humano ha existido en cuanto a lo que es el ADN espiritual o el ADN energético, que son esas 12 hebras que hacen que nosotros podamos conectar con la sabiduría superior y tengamos todas las facultades despiertas y activas de lo que serían nuestros poderes extrasensoriales que ni siquiera imaginamos que están en nosotros, están de forma latente, pero en base a esa manipulación genética, nosotros ahora mismo solamente hay 2 hebras de ADN, que son las físicas, las que se pueden ver a través del microscopio, pero sabemos que hay 10 hebras más que la ciencia llama ADN basura y que nosotros sabemos que es lo que somos realmente, que es esa conexión con la conciencia superior. Pues con la glándula pineal ocurre igual, es nuestra antena receptora y emisora con la sabiduría de la fuente. Si esa antena no funciona correctamente, nosotros no sabemos quiénes somos, hemos olvidado todo de nosotros, de nuestro poder interior, de qué hacemos aquí, de qué está ocurriendo. Y no podemos conectar, que esto es lo más importante, con esa sabiduría superior para saber precisamente qué está ocurriendo aquí. Bueno, pues esa antena, que es la glándula pineal, está totalmente calcificada, está intoxicada. Ese es uno de los objetivos de los oscuros, yo le llamo los oscuros en mis libros, en los próximos que voy a editar, y es toxificar o calcificar, en este caso, la glándula pineal, principalmente a través de los tóxicos, metales pesados, el flúor, que es algo que sabemos que va directamente a la glándula pineal, algo que parece tan inocente como cepillarse los dientes. Ese flúor se absorbe rapidísimo, esto ya está más que sabido. Y, ¿tú lo tomabas, Luis, de chiquito? A mí en la escuela sí, me venían con el flúor en clase. Nunca nos habían dado otra cosa más que el flúor. Venían con el bote azul o verde o rosa, no me acuerdo. Y claro. todos ahí con el flúor. Sí, 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 porque claro, ellos tienen el conocimiento desde hace muchísimo tiempo. Yo lo he ido aprendiendo y he ido modificando mi estilo de vida en todo, en los alimentos, porque también los químicos, los aditivos, los tóxicos que vienen a través del aire, desde el agua, todo eso tiene un objetivo, que es nuestras herramientas espirituales más potentes, que es la glándula pineal y, como te he dicho, el ADN energético y bueno, y luego lo que son nuestros chakras, por supuesto. Pero sí, hay que ser consciente de lo que es la glándula pineal, para qué sirve. Tiene funciones físicas, pero tiene funciones espirituales. Yo animo a que todas las personas descubran qué es eso, cómo descalcificarla
cómo activarla. Yo en mi canal en YouTube estoy haciendo entrenamientos para activar la glándula pineal. Así que todo aquel que esté despierto a esta información, yo les recomiendo que aprendan sobre ella y que es el momento ideal precisamente en este despertar en el que estamos, en esta entrada a la era de Acuario, en este amanecer galáctico en el que nos encontramos, que todo lo que llega, los fotones de luz que están llegando más y mejor que nunca a este planeta, van a hacer que nosotros despertemos. Por eso hay tanta gente despertando cada vez más a todos estos temas, a la espiritualidad, porque estamos despertando esas herramientas que están dormidas y ahora es el momento de hacer ese trabajo. Así que yo animo a que la gente entienda y comprenda qué es la glándula pineal y se ponga a activarla. Se puede activar con visualizaciones y con muchas herramientas. Ya te digo, en mi canal en YouTube tienes muchas herramientas. Qué hermoso. ¿Me permites una última pregunta, Luis, sin un abuso de tu Claro. tiempo? No te ¿Y preocupes, crees que claro. nuestra modificación genética se remonta tan atrás como en Sumeria? Sí, sí, por ahí, por ahí. Por Sí, ahí, sí, por ahí. sí, 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 sí. Hay una Qué hermoso. modificación genética, sí, sí, sí. Hace miles de años. Qué hermoso que tengamos al abasto toda esta información, ¿no? Y que finalmente Sí. podamos discernir, ¿no? Los medios son increíbles, ¿no? Depende cómo se usen, ¿no? Pero los medios son increíbles para tener, ¿no? Acceso a toda esa información, ¿no? Y poder finalmente resonar y observar. Y yo siempre, cuando a mí me hablan del despertar, y con esto que me gustaría terminar, si te parece, para no seguir invirtiéndote tiempo aquí cuando hablan del despertar, que cuando se manejan, ¿no, Luis? Conceptos filosóficos, esotéricos, espirituales, a veces es como muy menos fácil el despertar, ¿no? Y para las personas que están totalmente desconectadas de eso que se siente, pues a lo mejor te imaginan de blanco, haciendo meditación y ya casi levitando, ¿no? Yo simplemente digo, despertar, simplemente es darte cuenta si la vida que tienes la quieres para ti o no. Ya está. Sí, sí, Y qué si no la sencillo. quieres para ti, ¿qué puedes hacer para cambiarla? Y eso que puedes hacer es tu responsabilidad. ¿Cómo te Exacto. aterriza ese despertar sin tanto misticismo? Pues sí, a mí me encanta simplificar toda la información, darla con un lenguaje claro y nada, yo estoy muy en consonancia contigo, en resonancia, porque realmente es eso, el despertar es dejar de engañarte, o sea, salir de ese victimismo, dejar de mentirte, vivir la vida que realmente quieres vivir, ser quien quieres ser y solamente con eso tú ya no tienes que hacer nada más. Solamente con eso tú ya vas a influenciar positivamente al mundo. ¿Por qué? Porque en ti va a haber alegría interior, felicidad interior, que es un estado del ser, en ti va a haber realización y eso es lo que vas a dar a los demás. Tan fácil como eso, porque siempre damos lo que hay dentro de nosotros. Entonces, si nosotros crecemos y estamos contentos con nuestra vida, ya estamos siendo faros de luz hacia los demás, ya estamos contentos y estamos transmitiendo alegría a los demás. Esa es la espiritualidad. Qué hermoso, Luis. Luis, pues muchísimas gracias de corazón por aceptar, por compartir, por tejer juntos a todas las personas que estáis conectados y conectadas. Y lo dicho, y no lo digo porque esté aquí de paripé delante de las cámaras, el día que quieres que volvamos a tener un encuentro, sea en tu espacio o en el mío, para mí, Luis, será un placer seguir sintiendo esto que somos, que es humanidad. Pues sí, Rafael, yo he estado muy a gusto, muy contento, muy tranquilo. Ha sido una charla donde me he sentido muy bien contigo. Ha fluido todo, así que seguro que sí. Yo te voy a invitar y hacemos otra charla y claro que sí, seguimos conociéndonos. Y bueno, y si además podemos compartir y aportar a las personas que están viendo esto, pues bueno, es perfecto. Así que yo encantado. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, he estado muy a gusto. Claro que sí, pues lo celebro porque ese es mi talante, poder compartir y eso, y que podamos conectar, que eso que somos, porque hablamos del amor, que también queda como ahí en el aire, pero cuando lo puedes experimentar, ¿no? Que de eso hablábamos, cuando lo puedes experimentar, no hacen falta siquiera palabras. Muy bien, muchas Así gracias. que gracias Luis, gracias a todos y todas, y aquí quedará la entrevista para que podáis redirigiros al perfil de Luis y sigáis conociendo su labor. Gracias hermano, un abrazo de Gracias, fuerte corazón, que estés abrazo. bien. Gracias a todos y Igualmente. todas. Adiós. Gracias, bonita tarde.